La lesión y la isquemia. Hoy vamos a ver cómo se ve la necrosis, ¿sale? Pero antes, ayer les comentaba que en la lesión va a haber un cambio de nivel en el segmento ST. Cuando tenemos una lesión subepicárdica, acuérdense que el segmento asciende y cuando es subendocárdica, desciende, ¿sale? Para poder saber si el segmento asciende o desciende, nosotros vamos a ocupar esta línea isoeléctrica como referencia, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos esta línea. Y observen cómo acá el segmento ST se encuentra elevado, ¿sale? Pero esa elevación del segmento ST se hace más notable ocupando una región que se llama punto J. El punto J normal se vería de la siguiente manera. Está la onda P, está el complejo QRS y luego está la onda T, ¿sale? En este punto donde el segmento ST se une a la onda, ¿sí? S, ahí tenemos al punto J. Entonces, si ese punto J se desplaza hacia arriba o se desplaza hacia abajo, es lo que nos va a ayudar, comparándolo con la línea isoeléctrica, a saber si hay elevación o descenso del segmento ST, ¿sale? Entonces, recuerden que el punto J es el punto de referencia para saber si hay elevación o descenso. Aquí, por ejemplo, vean, tenemos a la onda Q, la onda R, la onda S no se alcanza a ver totalmente, pero aquí tenemos a la onda T. Entonces, podemos deducir que este punto que tenemos acá, donde cambiamos de una onda a la otra, ahí tenemos al punto J. Y vean cómo el punto J con respecto a la línea isoeléctrica está elevado, ¿sale? Entonces eso nos dice que hay una elevación del segmento. Si tuviéramos una depresión, veríamos algo así. Está la onda P, está el complejo QR, y al momento de la depresión lo tendríamos así, ¿sale? Entonces aquí el punto J estaría hacia abajo con respecto a la línea isoeléctrica, ¿sale? Es algo técnico, porque usualmente a simple vista se logra ver si el segmento ST está arriba o está abajo, pero es importante que puedan reconocerlo, ¿sale? Miren, en la siguiente imagen, en esta que fue la última que vimos, vamos a buscar el punto J, ¿sale? Vean, por ejemplo, acá tenemos una onda Q, está la R, el punto J, ¿cuál sería? ¿Este de aquí o este de acá? ¿El 1 o el 2? El 1 sería el punto J, entonces es fácil deducirlo porque donde acaba la última onda, ahí tendremos el punto J. Aquí, por ejemplo, vean, tenemos Q, tenemos R, está la onda S y aquí estaría el punto J, ¿sale? Entonces vean que el punto J puede estar por debajo de la línea isoeléctrica y acá el punto J, que sería este de aquí, se encuentra por arriba de la línea isoeléctrica, ¿sale? Entonces básicamente son aspectos técnicos, pero que a simple vista se pueden evidenciar. Pero a veces en algunos exámenes suelen preguntar cuál es el punto de referencia para ver si hay elevación o descenso, sería el punto J, ¿sale? Muy bien. Ahora observen esta otra ilustración que tenemos aquí. ¿Se acuerdan que ayer decíamos que la lesión, la isquemia y la necrosis son eventos de un mismo fenómeno, ¿sale? Normalmente cuando tenemos isquemia vamos a tener menor irrigación del tejido miocárdico, eso nos puede llevar a una lesión y la lesión prolongada nos lleva a una necrosis, ¿sale? Observen, aquí tenemos justamente los tres estadios evolutivos. La lesión como tal es la que tenemos en medio, la isquemia es la que está acá y esto es la necrosis, ¿sale? Pero mucha atención, ¿dónde tuvo que haber iniciado la isquemia? ¿Habrá iniciado donde está actualmente? No, inició donde tenemos la necrosis, porque ahí es donde tendríamos la isquemia más vieja, ¿sale? Esa isquemia siguió prolongando en el tiempo y entonces en la periferia empezó a producir más daño, ¿sale? Pero aquí, como es el lugar donde más tiempo lleva de evolución la isquemia, ya tenemos una necrosis. En el siguiente punto, como digamos que hay una evolución intermedia, pasó de una isquemia a una lesión, ¿sale? Y en la zona más lejana es donde apenas está empezando a expandir la isquemia. Entonces la isquemia está en el territorio más lejano, la lesión está en el medio y la necrosis está en el punto más viejo donde inició la isquemia, ¿sale? Entonces vean cómo podemos tener a los tres elementos en la misma secuencia temporal, ¿sale? ¿Cómo vamos a saber si tenemos las tres secuencias? Normalmente veríamos estos trazos pero en diferentes derivaciones, ¿sale? En una derivación podríamos ver la isquemia, en otra derivación veríamos la lesión y en otra derivación veríamos la necrosis, ¿sale? Es decir que en una misma derivación, supongamos que esta fuera D2, en D2 no van a ver las tres al mismo tiempo, van a ver solamente una de las tres que estamos viendo acá, ¿sale? Si ahora me cambio, por ejemplo, a D3, en D3 voy a estar viendo una de las tres, pero no las tres al mismo tiempo, ¿sale? Recuerden que las derivaciones ven al corazón desde diferentes puntos.
Una derivación va a ver mejor la necrosis, otra va a ver mejor la lesión y otra va a ver mejor la isquemia. ¿Sale? Pero si se dan cuenta, tenemos el patrón típico de alteración que les había comentado. Aquí la isquemia, vean, tiene una onda T simétrica y picuda hacia abajo. ¿Dónde estaría la isquemia localizada? Debajo del epicardio. ¿Vale? Acá vean la lesión. ¿Hacia dónde se fue el segmento ST? Se fue hacia arriba. ¿Dónde estaría la lesión? Subepicárdica. Y como vemos la necrosis, obsérvense esta onda Q. Esa onda Q está bastante prominente, ¿sí? Muy amplia, muy profunda, es una onda Q patológica. En las derivaciones donde veamos onda Q patológica, vamos a encontrar necrosis. ¿Sale? Entonces son los principios básicos para que puedan diagnosticar una isquemia, una lesión y una necrosis. Obviamente hay más parámetros, pero si ustedes distinguen las formas típicas del electro, va a ser fácil que puedan ver una alteración en un electrocardiograma. ¿Sale? Ahora, aquí no termina todo con respecto a la isquemia, la lesión y la necrosis. Es importante que ustedes conozcan esta tabla. ¿Sale? En esa tabla estamos observando la relación que existe entre las diferentes derivaciones y la zona del corazón que se ve afectada por un proceso de isquemia, lesión o necrosis. ¿Sale? Si llegamos a encontrar una onda Q patológica, una elevación del segmento ST o una inversión de la onda T, ¿sí? O una onda T positiva pero picuda y simétrica, necesitamos saber dónde puede estar el daño. ¿Sale? Si yo veo alguna de estas alteraciones en la derivación B1 o B2 o en las dos, voy a decir que el daño está en el septo. Si veo la lesión en B1 a B4, es una lesión anteroseptal o una isquemia anteroseptal o un infarto anteroseptal. ¿Sale? Entonces vean que dependiendo del tipo de derivación, ustedes pueden localizar dónde se encuentra el infarto o la lesión coronaria aguda. ¿Sale? Entonces, esta tablita sí les voy a pedir que se la aprendan bien. ¿Ok? Sí les voy a preguntar qué derivación se correlaciona con cada localización. ¿Sí? Por ejemplo, puede que les ponga un caso que diga que tienen un paciente que tiene una elevación del segmento ST en las derivaciones D2, D3 y ABF. ¿Dónde se encontraría el daño? En el inferior o diafragmático. Es un infarto inferior o diafragmático, está en la superficie inferior del corazón. ¿Sale? Y si yo les preguntara qué arteria irriga la superficie inferior del corazón, ¿cuál sería? O la superficie diafragmática. ¿Cuál sería? ¿Dónde quedó su anatomía de corazón? Las interventriculares. ¿Una interventricular? ¿Cuál? La interventricular posterior o descendente posterior. ¿Sale? Ahora, fíjense cómo logramos establecer una relación entre la arteria, la derivación y la región afectada. Eso también lo podemos ver aquí. ¿Sale? Entonces, esa tablita igual se las voy a pasar. ¿Sale? Para que la tengan. Aquí están viendo la arteria coronaria afectada, la derivación del electro donde se ve el daño y la región del infarto donde se va a generar. ¿Sale? De esta tablita solamente quiero que se aprendan los siguientes, que son los más comunes. ¿Sale? La otra es importante que sea todo. Debes saber, ahí está. ¿Sale? Creo que ese, nada más déjenme les vuelvo a cancelar los que no son tan relevantes. Entonces de acá no es tan relevante el apical, el medio anterior y ya no aparece el otro que habíamos cancelado. ¿Sale? Esto les va a ayudar mucho para cuando lleguen a la cardiología. ¿Sí? Cuando lleguen a la cardiología necesitan saber relacionar la arteria, la derivación y la región del infarto. ¿Sale? Entonces desde ahora es bueno que lo vayan a aprender. Muy bien. ¿Alguna duda con esto? No, tenemos que aprender, ¿vale? Muy bien. De acá solamente aprendan la arteria principal. No quiero que aprendan la colateral. Con que sepan la principal por ahora, ya la hicieron. ¿Sale? Bueno. Ya deberían saber todas las colaterales, porque voy a llevar anatomía 2, ¿no? Pero bueno, sé que por ahí se olvida. Bueno, con eso terminamos ya los criterios más relevantes. Lo que vamos a ver a continuación son otros ritmos del electro que son importantes, pero estos son muy fáciles de ubicar visualmente. Entonces no vamos a checar todos los criterios para no invertir más tiempo, sino que visualmente les voy a mostrar y les voy a decir a qué se asocian para que los puedan reconocer fácilmente. ¿Sale? Entonces acá vamos a tener los siguientes ritmos importantes. Ahí está, vamos a hablar de esos tres primeros. ¿Sale?
El primer ritmo que ustedes ven aquí arriba, ¿sí? Vamos a compararlo con el siguiente dibujo. A ver, ¿dónde dejé la pluma? Fíjense. Si lo vemos de perfil, aquí le vamos a dibujar una oreja. ¿Sale? Aquí estaría su cuerpo. Un conejo. Aquí estaría su cola y aquí estaría su cara. ¿Sale? ¿Qué es eso? Es como si fuera un conejo sentado. ¿Sale? Un conejo no. Imagínense un conejo sentado o puede ser un pollo también. ¿Sale? Pueden poner aquí como si fuera su gallina. Mejor una ala Fíjense. del pollo. Aquí así su gallina. ¿Sale? Aquí le ponen su pico, su cresta. ¿Sale? Las ondas van a tener un pico que puede ser una oreja, una cresta, lo que ustedes quieran. Pueden imaginarse el animal que gusten, pero que les ayude a recordar el patrón de la onda. ¿Sale? Vean que aquí no tenemos un complejo QRS, ni onda P, ni nada. Solamente tenemos ese trazo continuo y repetitivo. ¿Sale? Esto que vemos aquí es un trazo de una taquicardia ventricular monomórfica. ¿Sale? Les voy a poner acá. Taquicardia ventricular monomórfica. ¿Por qué monomórfica? Porque se dan cuenta todos los trazos son iguales, tienen siempre la misma forma. ¿Sale? Y es taquicardia porque la frecuencia es sumamente alta. Normalmente las frecuencias son mayores a 150 latidos por minuto. ¿Sale? Entonces, si ustedes llegan a ver un patrón como ese, es un patrón que se atiende urgentemente en un hospital. O si lo ven en un paciente hospitalizado, revísenlo porque está a punto de hacerles un paro cardíaco. ¿Sale? Entonces, la taquicardia ventricular es un ritmo que puede llevar a un paro cardíaco. ¿Ok? Siempre que vean ese ritmo, chequen el pulso. Si su paciente tiene pulso, todavía pueden hacer mucho por él porque no ha caído en paro. Pero si tiene ese ritmo y no tiene pulso, ya les cayó un paro cardíaco. ¿Sale? Y hay que empezar soporte cardiovascular avanzado. ¿Ok? Eso igual lo van a ver en cardiología, pero es importante que desde ahora se acostumbren a ver los ritmos, por si lo llegan a ver en un hospital de emergencias ya sepan que tiene el paciente. ¿Sale? Este trazo en muchas de las ocasiones se ve así, como picudo, pero hay otros trazos de taquicardia ventricular donde lo van a ver así, que se ve como más ancho. ¿Sale? Entonces tienen esas dos posibilidades, el trazo ancho o el trazo delgado como el que están viendo aquí. ¿Sale? Cualquiera de esos dos, si lo ven con una alta frecuencia, con la misma forma todos los trazos, es una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Sale? Ahora bien, vamos con el segundo trazo. Esta también es una taquicardia ventricular, pero le ven siempre la misma forma. Tiene muchas formas. ¿Sale? ¿Cómo le llamarían si es una taquicardia ventricular con muchas formas? Polimórfica, exactamente. Entonces se los voy a poner así: taquicardia ventricular polimórfica. ¿Vale? También se le llama torsión de puntas. ¿Sí? ¿Sí? Normalmente se ven de dos. De dos es donde se evalúa principalmente. ¿Sale? Muy bien, entonces esta es una taquicardia ventricular polimórfica. ¿Sí? O también se llama torsión de puntas. Y normalmente se escribe como en el francés se escribió, así. ¿Sí? Torsión de puntas, en francés lo van a encontrar así. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? En francés sería torsade du poing. ¿Sale? Sería torsade du poing. ¿Sale? O torsión de puntas. ¿Ok? Entonces, para que no se complique la vida, la mayoría de los urgenciólogos le dicen torsade de pointes. ¿Sale? Entonces, así lo van a escuchar. Ah, tiene una torsade, ¿no? Entonces ya saben que se refiere a eso. ¿Sí? Por eso es mejor manejarlo en español, con torsión de punta, ¿no? Para que no tengan ahí el compromiso de tener que pronunciarlo en francés, ¿no? Bueno, o también taquicardia ventricular polimórfica, que es el otro nombre que tiene. ¿Sale? Ahora, este patrón recibe ese nombre por lo siguiente: tiene muchas variantes en su apariencia, pero normalmente tiene un patrón típico que les voy a mostrar a continuación. Observen qué pasa con las ondas. Primero, cómo son pequeñas, pero si se dan cuenta se van haciendo cada vez más grandes, hasta que llega un momento que alcanza su tamaño máximo. ¿Y qué empieza a hacer después? Empieza a disminuir su tamaño hasta que otra vez se hace pequeño. ¿Ya vieron? Fíjense, va creciendo y luego decrece. ¿Sale?
Este es un patrón típico de una torsión de puntas o taquicardia ventricular polimórfica. ¿Ok? Es muy normal que siempre aparezca así. Cuando lo ven en un monitor electrocardiográfico, tienes a taquicardia, también nos puede llevar a paro cardíaco. ¿Sale? Y el último ritmo que tenemos acá, si se dan cuenta, es una actividad eléctrica desorganizada. ¿Sale? No tenemos un patrón de ondas típico. Vean que es muy variante, se ve como irregular. ¿Sale? Cada vez que ven un ritmo así, eso es una fibrilación ventricular. Así es como se deberían ver las líneas cuando nos dijo que estaban empastadas. Exacto, así se deberían de ver cuando están empastadas, ¿sale? Porque es una actividad eléctrica irregular, ¿ok? Pero bueno, aquí lo vemos en todo el trazo, ¿sale? ¿Alguna duda con esos 3 puntos? Taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica o fibrilación ventricular. Los 3 son ritmos de paro, ¿sí? Si los ven, los primeros 2, si no tiene pulso, está en paro. Si ven les va a caer en paro al paciente. Y si ven ya está en paro cardíaco, ¿sale? Por eso es importante identificarlos, porque si se identifican oportunamente, se puede dar soporte cardiovascular avanzado y entonces el paciente puede salir del paro cardíaco, ¿sale? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? La característica es un ritmo desorganizado e irregular, ¿sale? ¿Alguna otra duda? Acá, aquí se puede hacer una desfibrilación, ¿sale? ¿Han escuchado la desfibrilación? ¿Sí? O la cardioversión, que se ocupa en terapia eléctrica cardiovascular. La desfibrilación que te hace, te saca el corazón de una fibrilación, ¿sale? También en la taquicardia ventricular monomórfica, si no tiene pulso, inicias con compresiones. La torsión de puntas, igual con compresiones, pero ahí se administra magnesio, ¿sale? Entonces cada una tiene su tratamiento particular, ¿sí? Pero depende mucho que ustedes sepan identificarlos. Cuando sean médicos internos no lo van a tratar ustedes, pero sí van a poder identificar. Entonces es lo que necesitan saber, cómo identificar estos ritmos que son peligrosos, ¿vale? Y el último ritmo es el más peligroso de todos. Ahorita se los no de estos, el último que les voy a mostrar ahora, ¿vale? Hay un cuarto que es como, pues, el que nadie quiere ver, ¿vale? La asistolia, ¿ok? La asistolia se ve como una línea continua, ¿sale? Si ustedes ven eso en el electro, su paciente ya no tiene actividad eléctrica ni mecánica del corazón. Puede ser que hasta ya esté muerto y no se hayan dado cuenta, ¿sale? Los pacientes, algunos pueden salir de la asistolia, pero se maneja con medicamentos. Nunca se aplica terapia eléctrica, ¿sale? Aquí se tienen que administrar medicamentos como la adrenalina, ¿sale? Para intentar estimular el corazón otra vez y que vuelva a latir, ¿sale? Pero una línea como esa ya valió, está muerto hasta no demostrar lo contrario, ¿sale? Entonces por eso les decía que es la que menos quieren ver. Ahora vamos a ver 3 ejemplos y me dicen qué ritmo es, ¿sale? Sí. Ay, un detalle. Como que ya no sé dónde cayó, ¿no? Ahí está. Creo que sí hicieron los subtítulos. Voy a quitárselos ahí. La torsión de puntas, ¿conoces a los monos árticos? ¿Mande? ¿Conoces a los Arctic Monkeys? Ah, sí, yo también lo vi así. Y es por eso que ya se me quedó. Ajá. Muy bien, ahora sí, van los 3 ejemplos. ¿Qué sería eso? Fibrilación. Una fibrilación, ya se dieron cuenta que es bien fácil identificarlo, todo se ve igual, ¿sale? No necesitamos ver criterios, con que lo vean y una vez que vayan observando su vida, nunca se les va a olvidar, ¿sale? ¿Qué tendría este paciente? Vamos a ver. Taquicardia ventricular. ¿Taquicardia ventricular de qué tipo? Monomórfica. Monomórfica, muy bien. ¿Esto? Polimórfica. Polimórfica, ya vieron que el patrón es clarísimo, ¿no? Se hace grande y luego pequeño. ¿Y este? Así está. Muerto. Asistolia en todas las derivaciones. ¿Sale? Ya se fue con San Pedro. Bueno, entonces sí quedan claros esos 4 ritmos. Bueno, son los más importantes porque se asocian a una patología grave a nivel cardiovascular. ¿Sale? Muy bien. Y con eso hemos terminado electro. ¿Sale? Les voy a poner unos ejercicios, pero estos se los voy a subir. No tenemos Classroom. Les voy a poner mi correo aprovechando para que me manden la infografía. ¿Sale?
¿Sale? Ahí me mandan la infografía, ¿sí? Y les voy a mandar, una vez que ya tenga los correos de todos, los ejercicios. O los ejercicios se los mando al grupo de WhatsApp para más fácil, ¿sale? Los van a imprimir y de estos ejercicios que les voy a comentar, van a calcular la frecuencia cardíaca, el ritmo, el eje, y ya que hayan visto cómo está la frecuencia, el ritmo y el eje, van a ver si hay alguna patología. ¿Sí? Los van a analizar hoy, mañana y el viernes los revisamos, ¿sale? Para ver si lograron encontrar alguna alteración, si todo estaba normal, ¿sale? Entonces les pido que los impriman porque es más fácil que los observen así, ¿sale? Se los voy a mostrar para que vean a qué se van a enfrentar. Más o menos como estos van a venir en el examen. ¿Cuál examen? ¿Sale? Vean, ahí tenemos el primer ejercicio, aquí está el segundo, el tercero, No entiendo nada. Está y bien. ahí estaría el cuarto, ¿sale? Entonces, sigan la rutina de interpretación que vimos en clase. Cuando los impriman, en la misma hoja, a la vuelta o en otra, vayan paso a paso, viendo cada punto, ¿sale? Y ya que los hayan revisado, el viernes los corroboramos y vemos si están correctos o si hay que hacer algún cambio, ¿sale? Muy bien. Ahora sí, ya acabamos la parte de electro, ya podemos descansar en paz. Literal. Vamos a entrar con ciclo cardíaco, vamos a ver ahora la parte mecánica del corazón. ¿Esto ya lo copiaron? ¿Sí? Sale. Muy bien. Lo que vamos a ver a continuación, lo vamos a ver muchísimo más a fondo porque es lo que más van a ocupar. No digo que no vayan a interpretar electros, en algún momento de su vida van a ver un electro y tienen que interpretarlo. Pero lo que vamos a ver a continuación es fundamental para que entiendan como tal cómo funciona el aparato cardiovascular, ¿vale? Por los vasos, con los linfáticos, entonces muy importante que si tienen dudas me digan por muy mínimas que sean, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar con la definición de lo que es el ciclo cardíaco, ¿sí? El ciclo cardíaco se define como un conjunto de eventos en primer lugar, es decir, no es un único evento, son varios eventos o fenómenos, ¿sale? Y todo ese conjunto de eventos o fenómenos se presentan con cada latido cardíaco, ¿sale? Cada vez que su corazón tiene un latido completo, ahí se completó también un ciclo cardíaco, ¿ok? Entonces, si el corazón de una persona latiera con una frecuencia de 70 latidos por minuto, ¿cuántos ciclos tuvo en un minuto? 70, exactamente, porque un ciclo está en un latido completo, ¿ok? Ahora bien, el ciclo cardíaco en general se caracteriza por poseer dos grandes fases, ¿sí? Esas dos grandes fases van a ser la diástole y la sístole, ¿ok? Los términos sístole y diástole describen lo siguiente. La diástole describe el momento en el que el corazón se relaja, ¿sale? Y usualmente llena sus cavidades con sangre, ¿ok? Mientras que la sístole describe la contracción del corazón y por ende el vaciamiento de sus cavidades, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora bien, la sístole y la diástole la vamos a encontrar en cada cavidad del corazón. Como los atrios y los ventrículos no se contraen al mismo tiempo, sino que son alternantes, cuando los atrios se encuentran en sístole, los ventrículos tienen que estar en diástole. Y cuando los ventrículos están en sístole, entonces los atrios están en diástole. ¿Qué quiere decir? Que la diástole puede ser atrial o puede ser ventricular, al igual que la sístole. Puede ser atrial o puede ser ventricular, ¿sale? Entonces hablaremos de sístole atrial, diástole, sístole ventricular y diástole ventricular, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, entonces ya sabemos, sístole se contrae, diástole se relaja, ¿sale? Asumiendo que mi mano izquierda es un atrio y la derecha es un ventrículo, ¿cómo estaría el atrio y cómo estaría el ventrículo? ¿El atrio en qué estaría? Sístole. El sístole, el ventrículo en Diástole. y ahora El atrio en el atrio en diástole y el diástole y ventrículo en sístole. sístole. Así funciona el corazón. Ya se dieron cuenta que es alternante el movimiento. Nunca estamos viendo esto, ¿sale? Porque si se contrajeran al mismo tiempo, la sangre no fluiría, chocaría entre sí, ¿sale? Entonces es muy importante que sepan que las fases son alternantes entre las cavidades, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Muy bien. ¿Alguien sabe cuál es la frecuencia cardíaca en promedio que tiene una persona? De 60 a 100, pero el promedio normalmente está en 75 latidos por minuto, ¿sale? Ahora, fíjense bien, de manera estandarizada,
con una frecuencia de 75 latidos por minuto, vamos a ponerlo acá, el ciclo cardíaco con esa frecuencia, cada ciclo tiene una duración de aproximadamente 800 milisegundos o 0.8 segundos, ¿sale? Como podrán darse cuenta, acá tenemos un círculo, ¿sí? Voy a hacer más grande ese círculo, porque ese círculo describe como tal un ciclo, ¿sí? Recuerden que un ciclo es algo que se repite constantemente, ¿vale? Entonces, observen cómo en ese círculo tenemos al ciclo cardíaco. En ese círculo tenemos a la sístole y a la diástole. Observen que a una frecuencia de 75 latidos por minuto les dije que el ciclo cardíaco duraba 0.8 segundos u 800 milisegundos. Vean en este esquema cómo la sístole de los 0.8 segundos está abarcando 0.3, mientras que la diástole abarca un total de 0.5 segundos. ¿Sale? Podríamos dividir aproximadamente entonces al ciclo cardíaco en 3 tercios, ¿sí? 2 tercios estarían formados por la diástole y 1 tercio por la sístole. Imagínense que esto fuera un pastel. Si lo partimos en tercios, aquí de hecho ya tenemos una línea que nos indica parte de la división, igual que esta. Y vean que para sacar los tercios solamente tendríamos que hacer esto, ¿sale? Y observen cómo podríamos dividir al ciclo en 3 tercios, aproximadamente, ¿sale? De los cuales, como dijimos, 1 tercio es la sístole y los 2 tercios serían la diástole, ¿sale? Es una forma práctica de ver la duración del ciclo no dependiendo de los segundos, ¿sale? Porque si yo les modifico la frecuencia, les modifico la duración del ciclo y ya no sería lo mismo, ¿sale? Muy bien, entonces, ¿cuál de las dos fases tiende a ser más prolongada? Diástole. La diástole. Quiere decir que la diástole es importante porque le damos suficiente tiempo a las cavidades para llenarse, ¿sale? Mientras que la sístole debe ser rápida para ejercer la suficiente fuerza que permita generar la presión con la que la sangre es eyectada, ¿sale? Muy bien. Observen otro punto importante. Ahí tenemos ya a la sístole y a la diástole, pero fíjense que acá tenemos una observación. Estamos ocupando este ciclo teniendo como referencia a los ventrículos. ¿Ya se dieron cuenta? Quiere decir que podemos adaptar el ciclo cardíaco a cada cavidad. Puedo describir el ciclo cardíaco ocupando un ventrículo o puedo describir el ciclo cardíaco ocupando un atrio, ¿sale? Lo más frecuente es que el ciclo cardíaco se describa ocupando un ventrículo, porque los ventrículos son las cavidades más grandes del corazón y por ende son las que más sangre mueven, ¿sale? Además, los ventrículos van a mandar la sangre hacia la circulación, por eso se estudia mejor el ciclo cardíaco desde el punto de vista del ventrículo, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, ahora ven que aquí está lo que habíamos comentado. Cuando los ventrículos se contraen, ¿cómo están las aurículas o los atrios? Se relajan, ¿sale? Pero cuando los ventrículos se relajan, ¿cómo están los atrios? Se contraen, ¿sale? Entonces, ahí tenemos al ciclo cardíaco en términos generales, ¿ok? ¿Dudas con esta introducción? ¿No? Ahora vamos a ver cómo se descompone el ciclo, ¿sale? Muy bien, cuando nosotros desglosamos la sístole y la diástole, vamos a ver que realmente el ciclo cardíaco está compuesto no por 2, sino por 5 fases, ¿sale? Las 2 fases grandes son las que vimos, de ahí se desglosan las otras para obtener 5, ¿sale? Entonces, esas fases son las siguientes. La primera se llama llenado ventricular pasivo. ¿Sí? Usualmente cuando empezamos a describir el ciclo cardíaco, se empieza a describir más fácilmente con esta fase, ¿sale? Con la fase de llenado ventricular pasivo. Después vamos a tener a la contracción atrial. Si se dieron cuenta en el esquema anterior, la contracción del atrio estaba formando parte de la diástole del ventrículo, ¿sale? También vamos a tener la fase de contracción ventricular isovolumétrica, la fase de eyección ventricular, que es cuando los ventrículos sacan la sangre, y la relajación ventricular isovolumétrica, ¿sale? Vamos a ir analizando cada una de esas fases, pero desde ahora es importante que sepan cuáles de estas se asocian con la sístole y cuáles se asocian con la diástole, ¿ok? Entonces vamos a marcarlas. Les voy a poner con azul las fases que se relacionan con la diástole, ¿sí? La relajación isovolumétrica se asocia con la diástole. El llenado ventricular pasivo también se asocia con la diástole, igual que la contracción del atrio, ¿ok?
Eso quiere decir que la contracción ventricular isovolumétrica y la eyección ventricular se van a asociar con la sístole. ¿Ok? Entonces vamos a ponerlo acá. Si tiene un asterisco negro, se relaciona con la sístole. Y si tiene un asterisco de color azul, se va a relacionar entonces con la diástole. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Si nos remontamos al círculo que les puse hace un rato, las dos de color negro estarían en la parte del primer tercio y las tres con color azul estarían en los 2 tercios restantes. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Entonces, vamos a unir todo. El ciclo cardíaco, dijimos, es un conjunto de fenómenos o eventos. ¿Cuáles son estos fenómenos o eventos? ¿Vale? Que ocurren con cada latido del corazón. ¿Ok? Normalmente 75 latidos, cada ciclo dura 0.8 segundos y podemos dividir a ese ciclo en 2 grandes fases, sístole y diástole. La sístole es más rápida, dura 1/3 del ciclo, la diástole es más lenta, dura 2/3. ¿Por qué es más rápida la sístole? Porque tiene menos subfases. ¿Sale? ¿Por qué es más lenta la diástole? Porque tiene más subfases que cumplir. ¿Sale? ¿Cuáles son las subfases de la diástole? Relajación isovolumétrica, llenado ventricular pasivo y contracción atrial. ¿Cuáles son las subfases de la sístole? Contracción ventricular isovolumétrica y eyección ventricular. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Bueno, observen esta ilustración. En esta ilustración estamos viendo cada una de las fases. ¿Ok? Observen cómo el ciclo empieza a describirse con el llenado ventricular. Normalmente el ventrículo se va a llenar con la sangre que viene de los atrios. Una vez que se llena, vean que empieza un proceso de contracción del atrio que es importante para terminar de llenar los ventrículos. ¿Sale? Ahorita lo vamos a explicar todo. Después los ventrículos empiezan a contraer, después se inyectan la sangre y una vez que la sangre ya fue eyectada, los ventrículos se relajan para volverse a llenar. ¿Sale? Esto que tenemos aquí, tal vez ahorita no lo comprendan al 100%. Vamos a ir viendo cada fase y al final del ciclo cardíaco vamos a volver a esta imagen para que vean cómo ya pudieron comprender todos los puntos que vamos a comentar. ¿Vale? Para poder estudiar el ciclo cardíaco vamos a ocupar esta gráfica. A esta gráfica se le conoce como gráfica volumen-presión. ¿Vale? Y antes de empezar a explicar de lleno la gráfica, primero tenemos que hablar acerca de 2 aspectos importantes. ¿Qué significa cada fase? Y también cómo se relaciona cada fase con el volumen y la presión. ¿Sale? Eso nos va a llevar después a estudiar cuáles son los volúmenes normales que vamos a tener en el ciclo cardíaco y las presiones. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar en qué consiste cada fase. ¿Sí? Cada una de las subfases que vimos. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a marcarlas aquí todas. Acá tengo al periodo de eyección, ¿vale? Acá tengo la contracción isovolumétrica, acá está la relajación isovolumétrica y acá tengo al periodo de llenado, ¿sí? Dentro del periodo de llenado va la contracción del atrio, por eso no aparece en la gráfica, ¿sale? Ahora, ¿por qué no aparece en la gráfica? Porque si se dan cuenta, estamos hablando del ventrículo izquierdo. Todas las estructuras que se mencionan se relacionan con el ventrículo izquierdo. Recuerdan que hace un rato les dije que el ciclo cardíaco se puede describir preferencialmente enfocándonos en un ventrículo, ¿sale? Entonces es lo que vamos a hacer. ¿Y por qué en el izquierdo? Pues porque es el que manda la sangre a la circulación sistémica, ¿sale? Entonces vamos a explicar el ciclo cardíaco desde la perspectiva del ventrículo izquierdo, ¿sale? Ahora bien, vamos a ver qué significa cada fase. La primera es la relajación isovolumétrica, ¿ok? Se los voy a escribir de este lado. Analicen el nombre de la fase, es relajación, ¿sí? Claro que voy a necesitar el espacio. Entonces, nuestra primera fase es de relajación. Y el otro es isovolumétrica. Ahora, ¿qué significa relajación isovolumétrica? Fíjense bien. Cuando el músculo se relaja, ¿produce más o menos fuerza? Menos fuerza. Entonces, la relajación es un estado en el cual el músculo cardíaco, en este caso el músculo cardíaco ventricular, va a producir menos fuerza. ¿Sale? Y aquí vamos a recordar un poquito de la física de la prepa, ¿sí? Una fórmula muy básica. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula la presión?
Según la física clásica, la presión aquí es igual. Fuerza sobre aire, exactamente. ¿Sale? Ahí está. Esa es la fórmula de la presión. Ahora, ¿por qué se las pongo? Cuando el corazón se relaja, pierde fuerza. ¿Sí? Y si el área o la superficie interna de las cavidades del corazón no se modifica, al bajar la fuerza por la relajación, ¿qué bajaría también dentro de la cavidad donde se está relajando el corazón? Menos presión. Habría menos presión, ¿sale? Entonces quiero que tengan simplemente esta relación. La relajación conlleva menor generación de fuerza por el músculo. Y acuérdense que el corazón es un músculo hueco, ¿sí? Si sus paredes se relajan, ¿cómo será la presión en el interior de sus cavidades? En este caso va a ser menor la presión, ¿sale? Ahora, si por el contrario yo tengo contracción, ¿cómo va a ser la fuerza? Mayor. Va a ser mayor y por ende, ¿cómo será la presión? Mayor. Entonces ahí estamos viendo la relación de la fuerza con la que se contrae el corazón y la presión que genera en el interior de sus cavidades, ¿sale? Ahora, volviendo al término de la fase, si es relajación, entonces ¿qué vamos a tener en esa fase? Menor fuerza de contracción y disminución de la presión en las cavidades del corazón, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, vamos a recordar otra fórmula importante de física que es la ley de Boyle, ¿sí? La ley de Boyle relaciona al volumen con la presión, ¿ok? A grandes rasgos nos dice lo siguiente: cuando yo tengo mayor volumen en una cavidad, eso va a ser igual a menor presión, ¿sale? Y por ende, si yo tengo menor presión, voy a tener mayor volumen, ¿sale? Y así puedo modificarlo. Si ahora tuviera menor volumen, tengo entonces mayor presión. Y si tengo mayor volumen, tengo menor presión. Recuerden, esa regla también nos va a ayudar a entender cómo funciona el corazón, ¿sale? Entonces, si yo tengo menor presión, al final de cuentas, ¿qué pasaría con el volumen que tengo disponible? ¿Es mayor o es menor? Tengo mayor volumen disponible, ¿sale? Entonces, fíjense lo que pasa aquí. Cuando el corazón se relaja, tiene menos fuerza contráctil, hay menos presión dentro de sus cavidades y eso genera que haya un mayor volumen disponible. ¿Para qué? Para poder llenarse con sangre, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Les voy a poner aquí la última parte del principio que les acabo de comentar. Entonces, menor presión da origen a un mayor volumen disponible. ¿Ok? Ahí tenemos la fase de relajación isovolumétrica. Ya vimos por qué es relajación, pero hay que ver por qué es isovolumétrica, ¿sale? Durante esta fase de relajación, el volumen no se va a modificar, ¿sale? ¿Cuándo se va a modificar? Hasta que esta fase termina, ¿sale? Ahí es cuando tenemos esa modificación de volumen que esperamos por la disminución de la presión que hay, resultado de la relajación, ¿sale? Lo van a entender más adelante. Por ahora solamente quédese con la idea de que cuando el corazón se relaja en esta fase, no cambia el volumen de la cavidad que se está relajando, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Vamos a contrastar la relajación isovolumétrica con la contracción ocupando esto mismo que tenemos arriba, ¿sale? Si la contracción es isovolumétrica, ¿qué va a pasar con el volumen? ¿Se va a modificar? No, es isovolumétrica, el volumen tampoco se modifica en esa contracción, ¿sale? Y si es contracción, ¿cómo va a ser la fuerza? Mayor. Mayor. ¿Y en la presión? Mayor. Y entonces el volumen Menor. menor. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el corazón se contrae, aumenta su fuerza. El aumento de la fuerza genera mayor presión en la cavidad y al momento de aumentar la presión que le pasa a esa cavidad se vacía. Y entonces, ¿cómo es su volumen? Menor, ¿sale? Entonces, esta relación les va a ayudar mucho a entender lo que veremos sobre la función de bomba en el corazón, ¿sale? Muy bien, ya llevamos dos. Con esa explicación pueden contrastar la contracción isovolumétrica, ¿sale? Ahora, el periodo de llenado. ¿Qué necesitamos para que el corazón se llene? ¿Cómo tiene que estar? ¿Contraído o relajado? Relajado. Relajado, ¿sale? Entonces, durante el periodo de llenado, lo que se va a modificar es el volumen de las cavidades, ¿sí? Porque ahora se van a llenar con sangre y entonces eso va a hacer que su volumen se modifique, ¿sale? Pero vean que aquí lo que se va a modificar menos es la presión. Ahorita lo van a entender por qué, ¿sale? Entonces, periodo de llenado, ¿qué se modifica más? El volumen, y la presión casi no se modifica, ¿sale? Después tenemos el periodo de eyección. ¿Qué necesito hacer con el ventrículo en este caso, o con las cavidades del corazón, para que saquen la sangre? Debo hacer que se contraiga, que aumente la presión
y el aumento de la presión va a ser lo que moviliza la sangre, ¿sale? Entonces se dan cuenta que a diferencia del llenado donde no hay un aumento tan grande de la presión, para que haya una expulsión o una eyección de la sangre, sí necesito que se modifique la presión, ¿sale? Entonces en la fase de eyección aumenta la presión de la cavidad, pero ¿qué le pasará al volumen ahora? Disminuye porque se está vaciando de sangre, ¿sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, entonces vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Quiero que se lleven esa introducción, que la analicen. Mañana ya vamos a describir esta gráfica ocupando los volúmenes, las presiones y las fases, ¿sale? En la eyección aumenta la presión Y disminuye el volumen, ¿sale? Muy bien, en resumen, en la relajación isovolumétrica, ¿qué se modifica? Se modifica la presión, pero no se modifica el volumen, ¿sale? Periodo de llenado, se modifica más el volumen menos la presión, ¿sale? Contracción isovolumétrica, se modifica la presión, pero no el volumen. Fase de eyección, disminuye el volumen porque aumentó la presión, ¿sale? Llévense dos conceptos y mañana terminamos de revisarlos, ¿ok? Bueno, tengan muy buena tarde.